Hola, hola, aquí estamos nuevamente para darle continuación a lo que hemos venido hablando con lo que tiene que ver pues a empresarios, a trabajadores y gobiernos. Pero ahora quiero centrarme más en lo que es pues, como les decía en el video anterior, sobre el tema de socialismo y capitalismo. La gente se rasga la vestidura defendiendo unos al socialismo y los otros al capitalismo. Y se dan pues dentelladas de muerte, defendiendo su postura ideológica política. Pero yo les digo, yo le he dicho que yo no defiendo a ningún político, lo he dicho hasta el cansancio. Yo no defiendo a ningún político porque para mí los dos son la misma cosa. Los dos son la misma cosa. Solamente que uno se pone una máscara y el otro se pone otra máscara. Pero son, salen de un mismo vientre. Los dos, tanto el capitalismo como el socialismo, salen de un mismo vientre, del infierno. De ese vientre salen los dos, del infierno. ¿Por qué lo digo? Por ejemplo, quiero dar pues ciertas pautas de que en mi relato que voy a hacer, habrán momentos en que yo como que defiendo el socialismo y a ratos como que lo ataco. Y a ratos como que defiendo el capitalismo y a ratos como que lo ataco. ¿Por qué? Porque ya les digo, hay que ir llevando un lineamiento para llegar a un punto claro al final del asunto. ¿Qué es el socialismo? ¿Por qué se da el socialismo? ¿Por qué nace el socialismo? ¿Por qué se da el socialismo? A través de la historia, a través de los años y años y años, tal vez del tiempo de Cristo, antes de Cristo, ha habido opresión, siempre ha habido opresión del rico, del pudiente, hacia el no pudiente, hacia el pobre, toda la vida. Toda la vida. Y no es un invento. Nosotros lo leemos y lo releemos a través de una historia, otra historia, de cientos, miles de historias. Relatos, historias, documentales. Sabemos que es así. La época de la esclavitud, la era de la esclavitud, desde antes de Cristo. ¿Ya? ¿Y quiénes es que esclavizaban a quién? ¿Quién a quién? ¿El pobre al rico o el rico al pobre? Por lo general siempre fue, hasta pues no hay ni por dónde encontrarle, pues que un pobre esclavice a un rico, ¿no? No hay cómo. Siempre el rico aplastó, pisoteó, humilló al pobre. Y siempre el pobre pues procuró de una u otra manera pues soltarse de ese amarre, de ese encadenamiento, de salirse de debajo de la suela del opresor. Eso es normal, eso es normal. Entonces, para hacer corto el asunto, desde por allá viene el socialismo, porque el socialismo, siempre procuró buscar libertad, ¿verdad? ¿Libertad de quién? ¿Libertad de quién? Del rico opresor. Y por lo general, el rico, nosotros tenemos que relacionarlo indefectiblemente con el capitalismo. Va relacionado. No me puede decir, no, una cosa es rico y otra cosa es el capitalismo. No, no puede. No puede. Y usted que es defensor del capitalismo, usted sabe que es así.
no puede desligar estas dos frases. Rico capitalismo. No puede desligarlo, jamás podrá. Entonces, el pobre siempre buscó salirse de la bota opresora, de los yugos opresores del rico capitalista. Entonces de allá sale el socialismo. Y entonces la idea es buena. Mire cómo digo, y no vaya a malinterpretar o a leer mal lo que estoy diciendo. ¿Quién no quiere ser libre? Todo mundo, ricos, pobres, grandes, chicos, mujeres, varones, ancianos, niños, pobres, todo mundo quiere ser libre. Yo no creo que un rico quiera ser oprimido por alguien. No, un rico quiere ser libre, libre. Y el pobre también quiere ser libre. También quiere vivir en libertad. Libertad de opinión, libertad de vida, libertad para comer, libertad para dormir de una forma por lo menos tranquila, libertad para despertarse con tranquilidad y serenidad, libertad en todos los frentes. Todo el mundo quiere ser libre, el rico y el pobre. Pero el pobre, el rico nunca ha querido que el pobre sea libre. Nunca ha querido. Entonces de ahí viene la rencilla, el odio, el rencor, la impotencia, el dolor del pobre de buscar ser libre. Y esa impotencia lo lleva a cometer errores. Entonces sale el socialismo, porque ¿qué es? A ver, la palabra socialismo. Socialismo viene de social, pues, ¿no? De social, o sea, vivir en sociedad. Y vivir en sociedad es vivir, pues, en buena comunión los unos con los otros, sin importar la clase social, ¿verdad? De ahí procede la palabra socialismo. La palabra comunismo, pues, proviene de comunidad, o sea, el comunismo, en su contexto ideológico, debe ser de vivir en comunidad. ¿Y qué es vivir en comunidad? Que todos luchemos por todos, al unísono. Como dice la Biblia, pues que todos seamos uno. Que todos seamos uno, dice el Señor en Juan 17, como tú y yo somos uno. Que vivamos en coinonía, en comunidad agradable y perfecta. Entonces de allá procede la palabra comunismo. Pero ¿qué ocurrió? Que como el hombre es pecador y el hombre es malo, por naturaleza el hombre es malo, entonces el rico era malo hasta la máxima expresión y sigue siendo malo hasta la máxima expresión. Entonces el pobre buscó vengarse de una forma errada, equivocada, porque dice, tanto tiempo nos ha explotado el rico, nos ha pisoteado, nos ha humillado, nos ha hecho esto, nos ha hecho aquello, ahora vamos a devolverle con la misma moneda. Entonces el comunismo o socialismo, como quiera llamarlo, dice, y se levanta una lucha feroz y resulta ganador en esa lucha. Y en X nación prevalece el comunismo o el socialismo. Entonces, ahora sí, vamos a ver, vamos a quitarle a los ricos todas sus riquezas para distribuirlas entre los pobres. Y es lo que yo he dicho, error de errores a la máxima potencia. Lo expliqué el otro día.
si yo le quito a un rico 5 millones de dólares, yo le digo a este rico opresor, ahora me toca a mí, ahora nos toca a nosotros, los socialistas, los comunistas, nos toca a nosotros gobernar, y ahora vas a saber lo que es bueno. Le quita los 5 millones de dólares. Entonces ese rico ya no es rico, sino que viene a ser pobre. Y esos 5 millones, ese gobierno los distribuye entre 10 millones de pobres. 10 millones de pobres. ¿Cuál es el resultado? El rico en el momento, el pobre, en el momento que está recibiendo su porción que le correspondió de esos 5 millones, está contentísimo y saltando en un pie, porque le tocó $3. De los 5 millones que le quitaron a ese rico, a un pobre le tocó $3. Y ese momento él salta de alegría porque le tocó $3. Pero los $3 no le alcanzaron ni para un día. Y siguió siendo pobre. Y el rico dejó de ser rico y engrosó las filas de los pobres. Entonces, ¿hay algún beneficio para esa nación? ¿Sí o no? Claro que no. No hay ningún beneficio. Entonces, eso es lo que sucede con el socialismo. Porque por eso yo les decía al principio que salieron del infierno. El vientre de donde salieron el socialismo y el capitalismo es del infierno. En el video anterior expliqué más o menos lo de los ricos. ¿Por qué digo que salieron del infierno? Por lo que expuse en el video anterior. Y en esto el socialismo proviene de ahí mismo, del mismo vientre, del infierno. ¿Por qué? Porque bueno fuera solamente un punto que es, como quien dice, el pináculo de todo el edificio socialista. Mire, es clarísimo, o sea, no hay por dónde escapar, por dónde salir y dar otra explicación. Mire, un gobierno socialista, o sea, el presidente, su vicepresidente, sus ministros, sus asesores, secretarios, consejeros y todo eso, la cúpula gubernamental. Cuando ellos asumen el poder de una nación, comienzan a enriquecerse hasta hacerse multimillonarios. ¿Y por qué con su pueblo no sucede lo mismo? Entonces significa que algo está mal en el socialismo, en el comunismo. Algo está mal. Y es más que evidente. Por ejemplo, hablando solamente aquí cercano nomás a nosotros, en Sudamérica, los Castro, Fidel Castro, su familia, sus ministros, sus asesores y todo aquello, son riquísimos, pero su pueblo muere de hambre. En Venezuela, la gente de gobierno, de lo que eran nada, ahora son multimillonarios y su pueblo está en miseria. Entonces, algo está funcionando mal en el dichoso socialismo. En Corea del Norte, el presidente o primer ministro y toda esa gente de gobierno en Corea del Norte son riquísimos. Y allá no podemos decir tampoco que el pueblo
están tan pobres. Pero ellos son exageradamente ricos. Entonces, algo está funcionando mal. En China es lo mismo. Los gobernantes son inmensamente ricos y su pueblo no es tal. Entonces, algo está funcionando mal. Ahora, alguien me va a decir, ya ve, porque yo te he visto muchas veces defendiendo el socialismo, defendiendo el comunismo. Y yo le digo, sí. ¿Por qué? Porque yo defiendo un socialismo, como lo dije el otro día, yo defiendo mi socialismo, mi socialismo. Yo no defiendo el socialismo de Putin. Yo no defiendo el socialismo de China. Yo no defiendo el socialismo de Corea del Norte. Yo no defiendo el socialismo de Cuba. Yo no defiendo el socialismo de Ortega, otro multimillonario, un patalzuelo, criminal zarrapatroso, que era Ortega, ahora es un hombre multimillonario. Un patalzuelo, guerrillero, asesino a más no poder. En Colombia, Petro era de la FARC, un asesino, un criminal, a más no poder, de la FARC. Ahora tiene mucho dinero. Entonces, ¿de qué socialismo me estás hablando? En Venezuela, yo no defiendo ese socialismo. Yo defiendo mi socialismo. El mío. Y ya les he dado a notar cuál es mi socialismo. Mi socialismo no es quitarle al rico. Es defender al rico para que se mantenga rico y que el pobre deje de ser tan pobre. Ese es mi socialismo. Mi socialismo no es que los ricos dejen de ser ricos, ni que haya menos ricos. Por decir, si en mi país hay 100.000 ricos o 20.000 ricos, que mi socialismo es de que no haya 20.000, que hayan 10.000. No. Si pueden haber 30.000 ricos, mejor. Si habían 20, que ahora hayan 30.000. Si habían 30.000, que ahora hayan 40.000 ricos. Ese es mi socialismo. Pero que el pobre, por lo menos sea pobre y no miserable. Ese es mi socialismo. Mi socialismo es de que el pobre deje de vivir en miserable, en el estatus de miserable, y por lo menos llegue a ser pobre decentemente. Porque pobreza no es limitaciones. Yo lo he dicho en reiteradas oportunidades. ¿Qué es pobreza? Pobreza es tener un poquito menos que el rico. Nada más eso. Pobreza es tener un poquito menos que el rico. Nada más. No es vivir en escasez. No es vivir esperando de a dónde saco para pagar la luz. Eso no es pobreza. Eso es miserableza. De cómo hoy día les doy de almorzar a mis hijos. Eso no es pobreza. Eso es miseria. Pobreza no es que yo tenga que esperar un dinerito que va a caer en tal mes en el año para cambiar el techo de mi casa. Eso no es pobreza. Eso es miserable. Eso es miserableza. Eso es vivir en miseria. El ser pobre no es esperar un dinerito que me pueda caer en algún mes del año
para comprarle unos zapatos a mis hijos. Eso no es pobreza, eso es vivir en miseria. Entonces, ese es mi socialismo. Mi socialismo no es que los ricos dejen de ser ricos, es que paguen lo correcto, de una manera equitativa a quienes producen sus riquezas. Ese es mi socialismo. No es quitarle. No es a la mansalva decir, voy a quitarles esta hacienda, esta empresa, esta fábrica. No, eso no es socialismo. Eso es ir con una mente de burro. Administrar una nación, un país con una mente de burro. Así. Entonces, ahora, voy a concluir, quiero concluir. ¿Quiénes son culpables de la miseria de los países socialistas? ¿Quiénes? Ahora en la mañana veía un comentario de alguien que publicaba. Decía, para que te des cuenta que el socialismo es, un desastre, es como algo desechable. Pero no es que el socialismo es algo desechable, es que los socialistas son desechables, no el socialismo. Ahora, les decía, ¿quiénes son los culpables? Toda la gente va a decir, este país, por ejemplo, Cuba, por ejemplo, Venezuela, hablando por aquí de Sudamérica. Cuba, Venezuela, Nicaragua, los más visibles en socialismo, comunismo, por aquí en Sudamérica. Viven en miseria. Pero, ¿por qué? No es que solamente de ese gobierno socialista, no. Es que, como la clase capitalista, como ya lo dijimos en el video anterior, que no puede desprenderse la palabra capitalismo con los ricos, no, son dos cosas que van aferrados ahí. La clase capitalista es culpable. ¿Por qué? Porque como a ellos no les conviene que exista un gobierno socialista, ellos van a poner todo su armamento logístico para que ese gobierno fracase. Todo su armamento logístico para que ese gobierno socialista fracase y se vaya a la debacle. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Por ejemplo, un ente del infierno, Estados Unidos, sanciona, por ejemplo, a Cuba lo tiene sancionado ya más de 60 años. A Nicaragua ha sancionado miles de sanciones económicas. A Venezuela, otros miles de sanciones. Pero mire, sanciones, sorpresa, les digo a ustedes que defienden el capitalismo, así a ciegas, sin discernir. Usted ve que hay gente venezolana, gente socialista venezolana, gente que está inmersa en el gobierno, que tiene muchísimo dinero en bancos norteamericanos, o sea, en los Estados Unidos. ¿Por qué, si tanto les afecta un gobierno socialista, por qué recibes el dinero de los socialistas? El mismo Maduro tiene dinero en Estados Unidos. El mismísimo Maduro. Diosdado Cabello tiene dinero en Estados Unidos. ¿Y por qué Estados Unidos se lo recibe? ¿Por qué? ¿Por qué? Si sabe que es dinero del robo, del atraco, de la maldad. ¿Sabe por qué? Porque el capitalismo aupa por debajo de la mesa al socialismo para mantener a los pueblos cautivos, o sea, la clase pobre, cautivos. Por ejemplo, les decía, Estados Unidos tiene sanciones por centenas
a Nicaragua, a Cuba, a Venezuela. Pero usted ve que, yo les decía la otra vez, usted ve que, por ejemplo, Maduro, ¿usted cree que Maduro se va a acostar un día sin comer? ¿Usted cree que Maduro va a restringirse en comprarse un par de zapatos? ¿Usted cree que Daniel Ortega, se va a restringir en comerse suculentos almuerzos junto a su familia, sus amigos y sus compadres? ¿Usted cree que Daniel Ortega va a eximirse de celebrarle un cumpleaños a un hijo de él, a un nieto de él? ¿Usted cree? ¿Usted cree que Fidel Castro alguna vez se acostó sin comer desde que comenzó a ser presidente de Cuba? ¿Usted cree que por las sanciones de Estados Unidos alguna vez se acostó sin comer Fidel Castro? No. Pero ¿quiénes se acostaron sin comer y quiénes se siguen acostando sin comer por las sanciones de Estados Unidos a estos países, tales como Cuba, Nicaragua, Venezuela? ¿Quiénes se acuestan sin comer por las sanciones? Los pobres, el pueblo pobre. Ese se acuesta sin comer. Entonces las sanciones, ¿a quiénes fueron? ¿A quiénes fueron? Al pueblo, no al gobierno. No al gobierno, al pobre. Como yo les decía el otro día, ¿qué es lo que dicen los gobiernos capitalistas al gobierno socialista? Tú eres socialista, yo te ayudo a matar a tu pueblo. Con las sanciones, esa es la frase que le dice el capitalismo al socialismo. Bueno, tú has subido al poder, ahora yo te ayudo a matar a tu pueblo. Eso es el capitalismo. Entonces, las dos tendencias son culpables de la miseria y del dolor, de la muerte y del sufrimiento de los países socialistas. El capitalismo, el socialismo, comunismo. Los dos van 50-50 en culpabilidad. Con eso los dejo. Buenas tardes.